Bueno, pues damos inicio. Bienvenidas a todas, todos y todes a este primer foro de género y psicología, reivindicaciones feministas para comprender y acompañar a las mujeres. En nombre del Colegio de Psicología y en nombre también de la maestra Ana Patricia González Rodríguez, les damos la bienvenida a este primer espacio que se construyó a partir de la iniciativa tanto de la doctora Brenda como también de toda esta circunstancia que lleva o que tiene al menos el sello claustro de seguirnos preguntando y cuestionarnos sobre nuestros contextos sociales, evidentemente económicos, políticos, culturales y antropológicos. Entonces, sin más preámbulo, les damos la bienvenida. Esperemos que no sea el primer foro, al contrario, estamos apuntando a que pueda tener otros espacios que puedan y lleguen a hacer eco. Y bueno, sin extenderme más, les doy la palabra a mi compañera, la doctora Brenda Gómez Cruz, quien hizo la organización total de este foro y, dicho sea de paso, le agradecemos el apoyo incondicional que ha tenido con nosotros como colegio en la conformación de este espacio. Entonces, Brenda, adelante. Gracias, Toño. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que asisten a este evento que con mucho gusto, ¿no? Coordinamos tratando de hacer ese puente entre las experiencias, los saberes de ustedes, compañeras y amigas queridas, ¿no? Que son especialistas en los temas y que pueda llegar a la gente que se está formando en psicología. Creo que si queremos construir una psicología distinta, una psicología crítica, pues tiene que ser desde el momento en que nos estamos formando como tal. Entonces, bueno, de ahí este foro, ¿no? Que tiene este título de Género y Psicología, reivindicaciones feministas para comprender, o sea, la comprensión de la categoría de género, la comprensión de las mujeres como sujeto social, como sujeto político, y también el que podamos abordar los recursos con los que contamos en psicología para acompañar de manera crítica a las mujeres y a las niñas. Entonces, bueno, también agradecer eso a las ponentes, agradecer a las y los asistentes, y esperemos que sea un espacio que nutra, ¿no? La experiencia de todas las personas que estamos aquí convocadas en el marco del 8 de marzo, ¿no? El Día Internacional de las Mujeres, un día que nos convoca a tratar de generar una sociedad distinta, ¿no? Desde lo académico, desde la organización civil, desde las universidades. Entonces, bueno, pues muchas gracias y vamos a empezar porque seguramente vamos a tener muchas inquietudes y mucho que compartirnos. Entonces, bueno, si quieres empezar, querida Elo, te escuchamos. No, perdón, Sarita. Sarita es la que va a presentar a Elo. Sara Guerrero. Hola, bueno, yo soy Sara Guerrero del Colegio de Psicología y al igual que Brenda, pues extiendo mi agradecimiento al público que nos acompaña y pues obviamente a las ponentes con su participación en este foro. Y pues más que un foro, yo considero que es como una mesa de diálogo para fomentar la reflexión y la discusión acerca de la reivindicación feminista, acerca de entender y acompañar a otras mujeres. Me parece importante tener en cuenta que la noción de violencia no sea vista como un fenómeno, sino como un estado histórico y simbólico en el que siempre hemos estado envueltos y envueltas. Y que más que eso, estamos involucrados, involucradas y asumidos. Y pues creo que la pregunta principal dentro de este planteamiento que hago es cómo dejar de asumir la violencia patriarcal, sino a través del diálogo, creo yo, ¿no? A través de crear comunidad, redes de apoyo y espacios en los que se aspira a construir. Pero lo más importante y quizás pues lo más difícil es de construir, ¿no? Reivindicar, porque la lucha feminista siempre tendrá como objetivo la liberación femenina, pero esta liberación trae consigo en el proceso una serie de diversidades tan diversas como la palabra misma y tan diversas como cada una de nosotras como mujeres. Y al llegar a esta liberación implica una serie de compromisos con las otras, con las que ya no están y con nosotras mismas. Este compromiso implica una lucha de por medio y esta lucha solo es posible cuando nos abrimos a otras mujeres, a sus historias, a sus ideas, a su disidencia y a sus formas de rebeldía ante este sistema patriarcal. Y pues sin más que decir, voy a proceder a presentar a las ponentes del día de hoy, que considero les van a gustar mucho.
es muy interesante lo que tienen por decir y pues en aras de esta mesa de diálogo, como ya lo mencioné, pues si les es posible, les pido que mantengan sus cámaras prendidas y pues para fomentar el diálogo, ¿no? Para que haya para que se sienta una verdadera conversación entre todos los que estamos el día de hoy pues en este foro. Bueno, procedo a presentar a la doctora Eloísa Rivera Ramírez, que es licenciada en Psicología, maestra y candidata a doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Sus proyectos de investigación se centran en la relación entre el cine y la representación de las mujeres, así como la violencia de género, y ha fungido como tallerista, conferencista, asesora y dictaminadora de artículos en temas relacionados. Cuenta con publicaciones académicas y de divulgación y fue co-coordinadora del libro Estudios de Género en Nuestra América, coeditado por Ediciones E.ON y la UNAM. Formó parte del Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico y es integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género. Es co-conductora en Resonancia Radio, Ondas Sonoras por los Derechos Humanos, programa que se transmite vía streaming. Y pues bueno, le cedo la palabra a la doctora. Bueno, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo a la doctora Brenda, y también muchas gracias, Sara, por esta introducción tan precisa, diría yo, porque estás hablando de un fenómeno que es estructural y que también nos ha atravesado a lo largo de la historia, aunque si bien en años recientes pues ha cobrado mayor, pues, ¿cómo decirlo?, como visibilidad, aunque eso todavía pues no ha implicado que esto se vea como cercano a terminar, ¿no?, la problemática. Y bueno, como ya decían en la presentación, pues yo soy licenciada en Psicología y me formé en el posgrado de Estudios Latinoamericanos. Desde la licenciatura, mi interés ha versado sobre juntar mi gran pasión, que es los estudios cinematográficos, y, bueno, distintos conceptos básicos en psicología. Al principio estudiaba cuestiones de estereotipos, ahora ya me he ido por cuestiones como imaginarios, y esta vez estoy trabajando en la tesis de doctorado, bueno, ya concluí, estoy en trámites, acerca de la violencia simbólica contra las mujeres. Entonces, ¿por qué es importante que estudiemos al cine? Bueno, el cine muchas veces es visto como una expresión artística o como una cuestión mercantil, pero sí es visto como un medio de comunicación masiva. Es también una instancia de socialización y es un documento social. A través de sus imágenes y narrativas se transmiten normas y valores y también puede ser el reflejo de una cultura en un momento histórico particular. Muchas veces se conceptualiza el cine como un reflejo, o si acaso un reflejo distorsionado de la realidad meramente, pero en realidad contribuye a crear la realidad, puesto que ayuda a la formación de los imaginarios colectivos, provee de referencias como pautas de comportamiento, modelos estéticos, modas, etc. Ayuda a moldear el sentir social, puede alimentar o exacerbar las representaciones colectivas. También produce una realidad imaginada e imaginaria en segundo grado, esto es, no a través de las experiencias directas, sino a través del registro de ellas, que es visualizado por otras personas y pasa por el filtro de las fantasías colectivas. Sufre un proceso interactivo y cuando llega el sujeto, pues nutre este material y lo retroalimenta, ¿no? Nadie percibimos las películas de la misma manera, aunque si bien hay elementos en común que están sujetos a una interpretación similar. Bueno, como les decía, no es solamente un reflejo de la realidad. No hay películas neutras, puesto que cada película implica una serie de opciones acerca de qué es lo que se va a ver en pantalla y qué no. Se reelabora una realidad, es una construcción y también es una interpretación de la misma. Me sacó. Bueno, como les decía, pues no hay películas neutras, puesto que cada una implica una mirada y una postura respecto al mundo que nos rodea. Bien, yo me posiciono como una analista del cine desde el feminismo. La teoría fílmica feminista surge de fines de los 60, principios de los 70 y ha sufrido una evolución a lo largo de la historia. Como nos dice la doctora Margarita Millán, lo importante
que permite definir que un análisis fílmico es feminista es en principio que se centra en la mujer, en torno a su imagen y a su posición en el cine. También cómo se construye en la narración, cómo se le representa como un objeto del deseo masculino y también qué implicaciones tiene esto para la construcción de la sexualidad y el deseo femeninos, cómo se ha representado en relación a una raza o una clase, una preferencia sexual, y también nos lleva a pensar si es que podemos hablar de una estética propiamente femenina en el cine. Como les decía, los estudios cinematográficos feministas han sufrido una transformación. Los primeros estudios tenían una perspectiva más sociológica o historizante. La perspectiva historizante buscaba encontrar todos los documentos que evidenciaran que las mujeres participaron en el cine, aunque muchas veces su registro fue borrado. Muchas veces películas realizadas por mujeres fueron atribuidas a sus esposos, hermanos o socios en la producción. Y también sus nombres han sido borrados a lo largo de la historia y pues el trabajo de muchas historiadoras ha sido visibilizar ese papel. El enfoque sociológico busca cómo es el reflejo de una realidad sociohistórica específica en el cine. Y aquí encontramos un tipo de estudios que, por ejemplo, analizan cómo es la imagen de la mujer en el cine clásico de Hollywood. Y, por ejemplo, en México contamos con un gran ejemplo que se llama Mujeres de Luz y Sombra en el cine mexicano, que lo realizó la doctora Tuñón del Colmex, y ahí ella, por ejemplo, analizó cientos de películas de la época de oro, y entonces podemos saber que a las mujeres se las dividía simplemente en buenas o malas, y cómo hay constantes en su representación, constantes que van desde la ropa que portan, la postura corporal y su papel en la narración y los fines que tendrían estos personajes. Posteriormente surgen otro tipo de estudios cinematográficos que se centran más en lo que se ha llamado el binomio mirada-poder, y esto tiene un interés más semiótico y psicoanalítico. Y aquí es donde empieza a haber un mayor énfasis en cómo es la construcción del deseo a través de lo que se da a la pantalla, sobre todo cómo la mujer, más que sujeto, ha sido vista como un objeto de deseo. Y bueno, conforme hubo cambios dentro del movimiento feminista y se escucharon otras voces como los movimientos afroamericanos, chicanos, etcétera, también empezó a haber un mayor énfasis en cuanto a los estudios culturales, y entonces se tomaron en consideración cuestiones sociales e históricas que antes no se contemplaban. Y actualmente tenemos una diversificación de enfoques que ya contemplan cuestiones de género, raza, orientación sexual. Y también que ya no es solamente algo que pertenece a la academia, sino que hay interés en público que se ha especializado, aunque no sean propiamente a través de estudios universitarios, y que crea incluso sus propios test para determinar si una película es machista o sexista. Por ejemplo, si han escuchado del test de Bechdel, que es un test muy citado y que sostiene que una película no es sexista si en él existen más de dos personajes femeninos, cada uno con un nombre propio, que platiquen entre sí y que su conversación no gire alrededor de su vida amorosa ni del protagónico varón de la historia. Aunque hay quien dice que esto no es suficiente, entonces el test de Makomori, por ejemplo, que obtiene su nombre a través de una película de Guillermo del Toro, de Pacific Rim, dice que lo que es importante es que los personajes femeninos cuenten con su propio arco narrativo independiente del protagonista varón. Bien, el concepto central que yo ahora trabajo es el término de violencia simbólica. Históricamente se le atribuye al sociólogo Pierre Bourdieu, pero yo lo retomo a través del trabajo de diversas académicas e investigadoras españolas y latinoamericanas, porque considero importante el énfasis que ellas dan al proceso de la construcción de la violencia simbólica. Y, por ejemplo, presento esta definición de Nuria Varela, quien es muy enfática en decir que la violencia simbólica no es otro tipo de violencia como la física, psicológica o económica, sino es parte del continuo de actitudes, gestos, patrones de conducta y creencias, cuya conceptualización permite comprender la existencia de la opresión y subordinación, tanto de género como de clase o raza.
La violencia simbólica son los resortes que sostienen ese maltrato, lo perpetúan y está presente en todas las demás formas de violencia, garantizando que sean efectivas. Es decir, esta violencia simbólica convierte en natural lo que es un ejercicio de desigualdad social y precisamente por ello es una violencia contra la que se suele tener poca resistencia. Para poder investigar acerca de los imaginarios sociales es necesario visibilizar las operaciones que se ponen en juego cuando ocurren estas disputas en el poder acerca de transformar al mundo o conservarlo, en la acepción conservadora del término político. Pues para transformar al mundo o conservarlo sin cambios, ahí es necesario que haya una repetición insistente de las narrativas en múltiples focos, que son los discursos, el que tienen los medios, que producen y reproducen argumentos que instituyen, por ejemplo, qué es lo femenino y lo masculino en nuestra sociedad. También que se instituyan universos de significaciones totalizadoras. Totalizadoras quiere decir que pues no dan lugar a pensar en la disidencia. Entonces, por ejemplo, existen los esencialismos que estipulan no cómo tendría que ser un hombre o una mujer, sino cómo son los hombres y las mujeres. No da lugar a las diferencias de sentido, a la diversidad de prácticas y se homogeneiza y violenta a lo diverso. También ocurre esta violencia simbólica cuando se invisibiliza la diversidad y cuando se emplean estilos narrativos que producen permanentemente naturalizaciones de sentidos y de prácticas junto a criterios atemporales y de discurso único. Por ejemplo, cuando se dice las mujeres son así, o el discurso es a lo largo de la historia se ha comprobado que las mujeres sistemáticamente se comportan de tal manera, por ejemplo. Entonces, la construcción de este discurso, por ejemplo, no permite pensar que haya habido mujeres que se comportan de una manera distinta o que en otras épocas fuera diferente. De acuerdo a María Luisa Femenías, que es una investigadora argentina, una estructura violenta antecede la violencia sexual en los lugares de trabajo, en la vía pública, en los rituales atávicos de violación de determinadas culturas, se le ve como un arma de guerra, etc. Delimita la geografía del miedo y de la victimización. Es un conjunto histórico de mitos, leyes, teorías científicas y filosóficas sedimentadas que legitiman la violencia contra las mujeres y conforman el sustrato estructural y simbólico que la habilita, invisibiliza los datos de la violencia, oscurece las causas, niega los hechos y carga de responsabilidad a las víctimas. Femenías es una analista del discurso y tiene un ejemplo que yo siempre cito porque me parece muy revelador. Ella narra que un día está esperando el transporte público y escucha detrás de sí a dos personas que están dialogando acerca de un caso que salió en la prensa sensacionalista acerca de un violador de varones. Y entonces estas personas que platican dicen, no, imagínate, qué enfermo, violaba a hombres. Porque bueno, violar a las mujeres pues es natural, ¿no? Pero a los hombres, pues, ella se escandaliza al escuchar esto, una frase que dice que es natural violar a las mujeres, y se sorprende aún más cuando ve que quienes están teniendo esta conversación son dos oficiales de policía. Entonces, esta conversación nos indica muchísimo de lo que he citado en este párrafo, acerca de cómo se naturaliza la violencia, cómo se le ve como algo normal, y esto que es considerado que es común, y lo que se sale de eso no, cuando en realidad pues todo. Vaya, que se violenten a hombres y a mujeres es violencia, no tendría que ser visto como natural que ocurra a un género en específico. Ya propiamente en lo referente a los medios de comunicación masiva, Ángeles Concha dice que algunos modos de ejercicio de violencia simbólica son tanto los discursos que exaltan y halagan la feminidad y que han reducido a las mujeres a una figura simbólica con una función social estrechamente delimitada, como la utilización de una estilización estética que permite representaciones de violencia ejercida sobre o contra las mujeres, que sin la autoridad de la justificación de lo artístico que confiere la literatura y el arte, serían socialmente aceptables. Y esto nos lleva a pensar, por ejemplo, a lo largo de la historia del arte, cuántas representaciones pictóricas clásicas
están representando un ejercicio de violencia contra la mujer que, si lo viésemos en una fotografía en la prensa amarillista, por ejemplo, resultaría reprobable y escandaloso, pero como tiene el velo de lo artístico, se considera aceptable. ¿O cuántas veces hemos visto escenas en las películas donde se violenta a las mujeres, se violenta sexualmente, por ejemplo, y es plasmada de tal manera en que incluso ese ejercicio resulta erótico? Y eso es a lo que se refiere Ángeles Concha. Bien, como mencionaba, pues el cine no es un mero espejo que refleja la realidad. Bueno, el cine en su conjunto nos modela poderosamente, y esto es, como cita Pilar Aguilar, debido a cómo el discurso audiovisual cinematográfico llega a apelar a las emociones, a los sentimientos. Entonces, los relatos audiovisuales actualmente tienen una preponderancia absoluta sobre los demás. Incluso también en tiempos como los actuales, donde incluso el aprendizaje escolar formal se está dando a través de una pantalla, también cuando la televisión tiene una presencia constante en todos los hogares, en los restaurantes y en otras áreas públicas. Entonces es importante darnos cuenta de cómo estos discursos son muy importantes y cómo también las estrategias narrativas que emplean impactan de otra manera, que acaban apelando a las emociones, como he dicho, y que muchas veces hacen que pasemos de lado lo racional. Pilar Aguilar, quien es una académica española, también nos dice que el acaparamiento del protagonismo de los varones nos indica que en torno a ellos se mueve la historia y se estructura la trama, que el espacio y el tiempo se segmentan y ordenan según sus necesidades. Esto indica que son los seres dignos de encarnar el relato socialmente compartido y se niega a las mujeres el estatus de sujetos. Es así que las mujeres quedan atrapadas en las formas masculinas de interpretación de la realidad que tan poderosamente fabrica la ficción audiovisual. Aguilar sostiene que es complicado despegarse del punto de vista y de la poderosa red emocional que se crea en el filme, y por tanto es más difícil mantener una actitud crítica ante su discurso. También dice que la mirada de la instancia narradora suele ser, incluso cuando la protagonista es una mujer, una mirada creada y controlada por la ideología patriarcal, pues el discurso del conocimiento está en poder de los varones y a nosotras, las mujeres, solo se nos pide que lo aprobemos. En cuanto al concepto de violencia simbólica en el cine, Gerard Imbert, quien es también un teórico español, distingue entre violencias de contenido, que es qué cuentan las violencias, y las violencias simbólicas, que es cómo lo cuentan. Esto es, las que se refieren a las formas del discurso, pues están inscritas en las estrategias comunicacionales y relacionadas con las representaciones de los objetos y de los sujetos sociales. Inciden en las conciencias, influyen en las sensibilidades y cuestionan la integridad misma del sujeto. A partir de la revisión teórica que les he presentado y de muchos otros autores que no alcanzo a citar por cuestiones de espacio, yo he sintetizado los rasgos principales que nos permiten definir cuándo se está ejerciendo violencia simbólica contra las mujeres en el cine. En principio, entonces, es cuando se les definen las estructuras narrativas como objetos pasivos, mientras los varones son sujetos activos. Aquí incluso quiero mencionarles que existe otro test que se llama el de la lámpara de pie, y esto es que si se puede sustituir a cada mujer que aparece a cuadro por una pantalla y la trama no cambia, eso quiere decir que la mujer está ahí meramente como un objeto a contemplar. También se ejerce violencia simbólica contra las mujeres en el cine cuando sus cuerpos son mostrados de manera fragmentada y sexualizada, cuando se les presentan roles de género estereotipados y limitados, por ejemplo, constreñidas al ámbito de lo privado, cuando no se reconocen aquellas identidades que no encajan dentro del código hegemónico de representaciones por su edad, su raza u orientación sexual, o cuando los, entre comillas, nuevos modelos de mujeres, esto es, no estereotipados o no tradicionales, son estigmatizados. Esto es, se les muestra como que no tienen vínculos afectivos, que son mujeres solas, o cuando reciben un castigo al final de la historia y sin posibilidad de redención. También se ejerce esta violencia cuando se utiliza una estética que permite representaciones de violencia ejercida contra las mujeres. Esta resulta atractiva visualmente
o se presenta de manera sensacionalista o erotizada. También cuando se plantea la violencia contra las mujeres como un asunto periférico de poca importancia en la trama, puede ser algo que le ocurre a personajes incidentales o es una mera anécdota sin consecuencias relevantes para el desarrollo de la historia. También se ejerce violencia cuando se presenta el ejercicio en su contra, el ejercicio de violencia contra las mujeres de una manera justificada o con una aparente complicidad de las víctimas. Esto es cuando se dice, pues ella lo buscó o si ya sabía que iba a ocurrir, como si ella lo hubiese provocado, pues. También cuando las mujeres agredidas aparecen sin recursos que le ayuden a salir de la situación de violencia, ya sea a través de sus redes sociales, de apoyo institucional, etcétera, lo cual hace parecer que no hay posibilidades para que el ejercicio de violencia termine. Quiero presentarles a grandes rasgos los análisis de una investigación que me parece muy interesante acerca de, de distintas investigadoras a partir de una iniciativa del Festival Nick Género, realizaron un análisis sobre la presencia de las mujeres delante y detrás de la cámara en las películas mexicanas de mayor asistencia en el periodo de 2013 y 2016. Las películas de esta muestra probablemente les van a sonar porque han sido muy populares y a la fecha se encuentran incluso unas más vistas en canales de cable o incluso de manera ilegal. Estas son Nosotros los Nobles, Nos aceptan devoluciones, Cantinflas, Cásese quien pueda, A la mala, está una película de animación que es Un gallo con muchos huevos, también está La dictadura perfecta, ¿Qué culpa tiene el niño?, No manches Frida y Treintona soltera y fantástica. Este estudio nos arroja muy interesantes hallazgos. En principio, que hay muy poca participación de las mujeres en los puestos más importantes detrás de la cámara de estas películas. Esto es en el rol de directoras, guionistas o productoras. Muy pocas de ellas eran mujeres. Ninguna de estas 10 películas fue dirigida por mujeres. Solo 24% tuvo la participación de alguna guionista y el 27% de alguna productora. Y por tanto hay 3.7 hombres por cada mujer que está detrás de cámara en estos roles clave. También encontraron que la aparente etnicidad y raza de los personajes no refleja la autopercepción de la población mexicana, que es mayoritariamente mestiza. Hay una sobrerepresentación de personajes blancos y una subrepresentación de personajes mestizos, con una marcada diferencia por género. Y este dato es muy importante: el 100% de los roles protagónicos o coprotagónicos femeninos son de piel blanca. También se encontró que en las películas está más permitido realizar comentarios sobre el aspecto de las mujeres que de los varones. Hay poca presencia de mujeres que no sean jóvenes. Solamente el 17% de los personajes femeninos fueron de mediana edad o mayores, mientras que el 29% de los personajes masculinos pertenecían a esta franja etaria. También hay muchos más desnudos femeninos. En la mitad de las películas se abusa de la exhibición de mujeres desnudas parcialmente, sobre todo en lencería, sin que siquiera tengan un nombre los personajes o una línea de diálogo, o sea, su presencia es meramente accesoria. También está naturalizado el acoso sexual en estas películas. En el 40% de ellas ocurrieron casos de acoso sexual que se vieron como un chiste. También que existe el arquetipo del misógino agradable, lo cual es muy habitual en la cultura pop. Esto es, personajes que son expresamente sexistas e incluso definidos por esa conducta, pero que al final de la historia pues son amigables y agradables y así pues redimen esta conducta y son perdonados. También encuentran que un poco más de la cuarta parte de la fuerza laboral que aparece en las pantallas son mujeres, solo el 27%, cuando en realidad son el 38% de las personas ocupadas. Y el 48% del total de mujeres en pantalla trabajan contra el 78% de los varones. Y hay una acentuada división laboral por etnia y género. Las mujeres y personas mestizas están menos propensas a ser presentadas ocupando puestos más cualificados y de mayor jerarquía. Las mujeres tienen el doble de probabilidades de interpretar personajes en el rol de cuidado de los hombres. Que los hombres. Las mujeres son retratadas 2 veces más comprometidas en relaciones de pareja que los varones. Hay un refuerzo a los estereotipos de género negativos. En el 80% de las películas aparecen comentarios sexistas sin problematizar. Hay un trato inadecuado de las orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género.
Las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas están subrepresentadas en este cine y un empleo constante de términos asociados a la homosexualidad masculina como un insulto. Todo esto es relevante también porque hay estudios que prueban que cuando la dirección de una película está a cargo de una mujer, la cantidad de mujeres en distintas funciones detrás de la cámara es mucho más amplia. Y hay una relación entre el género de quienes ocupan los puestos creativos y el género prevaleciente en la pantalla. Pero esto no fue posible corroborarlo en la muestra porque, como ya mencionaba, ninguno contó con una mujer directora. Ahora bien, aunque la muestra está comprendida por solo 10 películas que están en este periodo, la verdad es que una revisión a los anuarios estadísticos del INCINE muestran que el mayor impacto en taquilla lo tienen las películas de comedia y sobre todo las comedias románticas y siguen reproduciendo estos patrones acerca de la raza de los protagonistas y todo lo demás que podemos aquí, que he presentado, sigue ocurriendo en las películas, lo cual es muy fácil de comprobar. Bien, para hacer una breve comparación acerca de dónde está el cine mexicano en comparación con la cinematografía mundial, me permito presentar datos muy generales que presenta el Instituto de la Actriz Gina Davis, que hace investigaciones acerca del género en los medios masivos de comunicación. Realizaron una investigación muy exhaustiva en 2015, analizando la producción de los 11 países con mayor producción cinematográfica en el mundo. Ahí encontraron que el promedio de mujeres directoras a nivel mundial es de 7%, de guionistas casi 20% y de productoras casi 23%, y que están arriba de esta media en Australia, en Brasil, China, Alemania, India y en Reino Unido, y coproducciones entre Estados Unidos y el Reino Unido. En México, en el último anuario estadístico, que es el de 2019, encontré que el 20% de las películas fueron dirigidas por mujeres y el 40.6% de las personas empleadas fueron mujeres, aunque esta vez no especifican función. Esto me llamó la atención porque en otros anuarios sí se especificaba el porcentaje de mujeres guionistas y mujeres productoras. Ahora bien, este 20% parece indicar que en México nos encontramos muy arriba de la norma. Sin embargo, las películas realizadas en México se pueden dividir en dos grandes grupos. Uno es el cine, que mayoritariamente se dedica bueno, a un público más restringido y que es, digamos, el que se produce para los festivales, que muchas veces gana premios, pero que es muy poco visto por el público nacional, que se proyecta en salas pequeñas, lo que se le llama el cine de arte, y pues en realidad es muy poca la gente que lo ve. Y cuando pasan en tele abierta, pues están los llamados canales culturales, y sus índices de audiencia son muy bajos comparados con lo que se ha llamado el cine comercial. Y es ahí donde encontramos un porcentaje muy, muy reducido de mujeres realizadoras, lo cual hace ver que los mensajes que pudieran tener las mujeres detrás de la pantalla no llega al público que sería deseable que alcanzaran. Por último... Disculpa, doctora, perdón. Solo me sí, quedan 3 tiempo, minutos ¿no? para que... Ok, Muchas sí, gracias. cierro. Justo quería apelarle a una reflexión que hagan ustedes acerca de las últimas películas mexicanas que vieron ustedes en el cine o que se pueden encontrar en la televisión si tienen canal de cable o si solamente tienen televisión abierta. También el cine que encontramos en plataformas. Entonces, por ejemplo, una rapidísima mirada a los carteles de estas películas tan taquilleras. Solteras no entró en el análisis que presenté sobre las películas más taquilleras de 2013 al 2016, pero fue una de las películas más vistas hace 2 años. Y pues bueno, simplemente así, rapidísimo, podemos comprobar que las protagonistas todas son muy jóvenes, tienen una corporalidad atractiva, digamos, de acuerdo al canon occidental de belleza, y también pues son de tez clara. Por ejemplo, el personaje de Carla Sousa está mostrado casi sin ropa. En Solteras, pues se habla de que las mujeres lo que buscan es casarse, entonces las vemos a todas vestidas de novia. Y en Lady Rancho, bueno, cito Lady Rancho porque en el anuario estadístico del 2019 dice que es la película más vista tanto en streaming como de manera pirata, en descargas ilegales y demás. Y bueno, la película trata de una chica que tiene un nivel de consumo muy alto y es castigada y enviada a un rancho. Entonces aquí vemos a una mujer que evidentemente se dedica al consumo y que está en medio del lodo, lo cual nos llega a pensar en qué situaciones
cómica se podrá encontrar. Y por último, estas 3 películas protagonizadas por varones, aunque también con presencia femenina, y pues sí notamos el fenotipo, pero también el tipo de historias que hemos visto, podremos comprobar que en el cine mexicano que le llega al gran público se presentan muchas formas de ejercicios de violencia contra las mujeres de manera simbólica. Y bueno, por mi parte, ya sería todo de momento y pues espero que armemos un diálogo al final. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Les invito a que si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora Eloisa Rivera, la pongan en el chat y pues al final abriremos un espacio para que ella pueda responder sus dudas o sus preguntas para armar simplemente pues el diálogo, ¿no? Y pues sin más, presento a las siguientes ponentes. Ellas son parte de un colectivo llamado Feminismo Loco Latinoamericano. Una de ellas es Valeria Vargas Nacetti y la otra es Alejandra Álvarez. Ellas vienen desde Chile y Alejandra Álvarez de Bolivia. Y pues ellas son un círculo de feminismo loco latinoamericano. Esta es una colectiva que surge a inicios de 2020 con integrantes de distintos territorios latinoamericanos que desde el arte reivindican la locura en primera persona. Desde distintos registros como el arte, la recuperación de la memoria histórica de las mujeres locas, las disidencias y las resistencias ante la violencia patriarcal, cuerdista, racista, heterosexista y colonialista. Y pues sin más, les cedo la palabra a ellas dos y pues comenzamos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto. Yo soy Alejandra Álvarez de La Paz, Bolivia. Hola. Y ahí está Balú. Amiga, no te veo. ¿Cómo puedo hacer para verte? Tienes que habilitar la cámara. ¿Me ves? Ah, sí, sí te veo, pero ¿cómo puedo hacerte grande? No se puede. Creo que tendrías que fijar, ¿verdad, Balú? Fijar en la imagen, fijar en la pantalla. Por ahí está un icono y un lo puedes... icono donde dice presentar ahora, detalles de la reunión. No, fijar pantalla. Ahorita igual te envío una fotito. Sí, es un icono que ¡Esa! si mueves la pantalla en donde está la compañera, va a salirle como un pinche y ahí puedes fijar. Espectacular, es que así siento que estoy con mi amiga. Bien. Ahora te veo, vale. Ya, perfecto. Hola, Balú. Hola, hermosa. Bueno, no sé, ¿cómo comenzamos? ¿Un ping-pong, Balú? ¿Tú sí, ping-pong. Ya, ping-pong, perfecto. Ya, entonces, bueno. Balú, ¿te puedes presentar entonces? Sí, soy activista loca, neurodisidente. También tenemos diálogo con las diversidades funcionales y disidencias funcionales. ¿Qué más podemos decir? Con Ale nos conocimos en el mundo de la performance. Somos ambas performeras y en realidad ella ya era militante y en realidad yo no había salido del closet, pero nos encontramos ahí en la vida y nos seguimos encontrando y apoyando en diferentes espacios. Así que eso puedo decir. Bueno, también estudié teatro, me dedico a las artes colaborativas, he trabajado en comunidades y me gusta ahí como el desorden. Eso puedo decir. Bueno, como dice Balú, nos hemos conocido en la vida del arte. Puede ser como en el 2018. Al igual que amiga, ella, como el 2016.
Ah, ¿verdad? En el Deformes, ¿no? De Santiago Sí, y en la Bienal. Valdivia, en la Sí, Bienal. en la Bienal de Chile. Exacto, exacto. Y bueno, luego, bueno, yo también estudio comunicación social, entre comillas, no la ejerzo, pero sin embargo tengo otras formas también de comunicarme. Y es a través del arte, a través de la cocina, ¿no? Y bueno, soy activista, feminista, fui presa psiquiátrica cuando estuve en la universidad y no me di cuenta, bueno, tuve mucha suerte de que tuve unos padres muy buena onda y que no me estigmatizaron. Y bueno, continué la carrera de comunicación, paralelamente estaba en talleres de teatro en la misma universidad. La vida me hizo feminista porque tengo una abuela chola anarquista, entonces como que vengo de una, no sé, cultura política, libertaria, sin creer en Dios y no tener miedo, Oye, amiga, ¿no? pero amiga está siendo muy humilde. Yo les voy a decir a la gente, lo que pasa es que la Ale es nieta de la Peta Infante, o sea, la chola anarquista más famosa y viral cada una vez a la semana. Así que eso, por si acaso, del Sindicato de Culinarias de Bolivia. Tú tienes esa sangre, así que importante decirlo, yo creo. Bueno, sí, bueno, tuve una abuela muy, muy power, podría decirse, ¿no? Que reivindicaba la cocina como un arte culinario allá en los años 1930 y tantos, ¿no? Y bueno, crecí con mucha libertad, mis padres son profesores. Tengo dos gatijos, Run Run y Carlitos. Y bueno, como dijo Balú, nos encontramos en el mundo de las artes. Luego ya paralelamente conocí el mundo de los locos, ¿no? En Chile cuando presenté una obra justo de una presa política, la Ulrike Meinhof, que perteneció a la fracción del Ejército Rojo en Alemania y que construyeron una cárcel que era todo silencio y blanco. Y no se sabe al final si la matan o si se suicida, al final nunca se sabe, ¿no? Entonces, ese texto me cambió la vida, ¿no? Porque eso era la provocación de la locura, ¿no? Entonces, bueno, eso lo presenté como el 2013, hace 7 años, 8 ya van a ser con este. Y yo ya paralelamente iba bastante seguido a Chile. Y bueno, después conocí a otro performista maravilloso, el Gustavo Solar, que es chileno. No sé por qué yo tengo un contacto súper directo con Chile y Bolivia, ¿no? O sea, mi abuelo era croto y siempre iba a Chile, a Perú, a Argentina, ¿no? Croto es el anarquista que va viajando, ¿no? Y que se va formando entre otras militancias en el cono sur de este continente, podría decirse, ¿no? Y bueno, entonces, Gustavo Solar me presenta así como el mundo de la performance, ¿no? Y ahí nos conocimos con Balú y luego hacemos un encuentro de performance, una plataforma chilena interdista que la creó Gustavo Solar y Has Ramírez. Y bueno, y el encuentro se hace acá en Bolivia y era caída común, ¿no? Y si se dan cuenta, ahorita estamos en plena caída común porque la pandemia nos hace repensarnos mucho, ¿no? De esta caída que estamos viviendo globalizadamente, creo, ¿no? Y bueno, ahí paralelamente en estos viajes conozco a gente que está reivindicando los derechos de los loques, locos, locas, y ahí conocí al colectivo Locos por Nuestros Derechos, el colectivo Libremente, donde ya ellos visibilizaban y hablaban de derechos humanos, ¿no? Entonces, ya más adelante, conozco a este grupo maravilloso, ¿no? O sea, ya la conocía a la Balú, ella vino a Caída Común, con su Me quedé en tu compañero. casa. Claro, sí, sí, acá en la casa, ¿no? Y La Paz estuvo patas arriba también, ¿no? Por el Día del Mar,
porque recuerden, así que supuestamente, o sea, ha habido una guerra del Pacífico, donde Bolivia pierde el mar con Chile y bueno, relaciones bilaterales, pero al final chilenos y bolivianos siempre hemos sido hermanos, ¿no? Entonces, ahí en Santiago, fui a un primer encuentro de salud mental y movimientos sociales, ¿no? Entonces, donde ahí es para mí una panorámica súper interesante para ver cómo, digamos, el movimiento de locos, locas, no era solamente a nivel regional o sea, solamente en Chile, ¿no? Yo desconocía completamente estas disidencias, ¿no? Los movimientos sociales que se dan en el mundo, ¿no? O sea, se da, o sea, Latinoamérica como siempre es la cola, o sea, somos todavía, seguimos siendo colonizados. Pero digamos, no este movimiento antipsiquiátrico, entre comillas, podría decirse que ha empezado entre Inglaterra y Estados Unidos cuando se empieza a hablar de humanización, ¿no? O sea, donde se cuestiona sobre todo al sistema biomédico, ¿no? Entonces, a mí me hace un clic, ¿no? O sea, yo estudio comunicación social, hice la mención de comunicación para el desarrollo y podría decirse que he trabajado más con salud materna intercultural, entonces donde ya tienes una postura que cuestiona a la medicina, ¿no? Al sistema biomédico. Y porque los médicos trabajan con cuerpos inertes, muertos, ¿no? Y cuando pasan a trabajar con personas humanas, sujetas, o sea, siguen siendo objetos de estudio, ¿no? ¿Qué pasa con la psiquiatría? ¿No? O sea, podemos ver a lo largo de la historia, digamos, ¿no? Creo que con las chicas, digamos, este círculo de feminismo loco latinoamericano, nuestro primer encuentro ha sido, o sea, como somos hijas de la pandemia o de la pandemia, más o menos, porque justo nacemos como una necesidad de apoyo mutuo, de conocernos entre distintos territorios y saber cómo estamos, ¿no? Entonces empezamos primero con círculos de lectura y ahí leímos primero a la Kate Millett con Viaje al manicomio, que es una filósofa que hizo justamente un doctorado justamente desde su condición de presa psiquiátrica y entonces ahí es donde introduce, digamos, ¿no? Una mujer maravillosa. Luego, paralelamente fuimos estudiando a varios otros autores y llegamos también a las brujas, ¿no? Entonces, para nosotros es súper importante también cómo, digamos, a lo largo de la historia, cómo a las brujas sanadoras, o sea, estamos hablando del siglo XVI, XVII, y creo que la Silvia Federici es en el Calibán y la bruja hace una gran investigación donde visibiliza eso, ¿no? La quema de brujas, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, nosotras como personas neurodisidentes, neurodivergentes, mujeres, nos hemos puesto a pensar, digamos, ¿no? O sea, ya éramos muy conscientes que, o sea, la psiquiatría, o sea, nos mató la vida, o sea, nos tomó presos, no solamente a nosotras, sino que hay muchos otros. Nosotros, bueno, nos consideramos libres, ¿no? Pero a mí me hace pensar mucho, porque esta es una disidencia que todavía no es visible, ¿no? O sea, por lo menos aquí en mi país, por lo menos en otros países se habla de derechos humanos, ¿no? En mi país no pasa nada, ¿no? O sea, se siguen pidiendo como más camas, que los medicamentos sean gratuitos. En la última vez que me internaron, mi hermana le hicieron firmar un contrato, un documento donde me ponían electroshocks, me amarraron peor con animal, bueno, tortura misma, ¿no? Y bueno, no sé, bueno, eso a grandes rasgos. No sé si, Belú, ¿tú quieres aportar algo más? Sí, por supuesto, Bueno. por supuesto que acepta. Ya, obvio. Sí, igual sería interesante que, bueno, ahora como este ping-pong y luego siguiéramos hablando como hablamos normalmente, porque en realidad con Lala hablamos mucho. Hablamos en realidad mucho. Creo que sí me gustaría aportar algunas cosas.
yo también me considero sobreviviente y creo que con el círculo igual hemos transitado del concepto de diversidad psicosocial o divergencia hacia la disidencia, como que en realidad hay un desmarcamiento voluntario. Y yo creo que eso es súper importante. El otro día hablábamos con Ale de este paradigma biomédico, pero llegamos a la fórmula como patriarcado biomédico. Exacto. Como que en el fondo hay como un ánimo científico con argumentos del biopoder que ordenan las corporalidades y que también encasilla a las mujeres en ciertas como funciones o aperturas. Entonces sería importante decir como disidencia psicosocial. Yo creo que mi experiencia en relación al arte feminista loco tiene que ver con que soy una persona muy maltratada, que ha sido muy maltratada por las instituciones, y que yo creo que también los espacios en los que he circulado me hicieron naturalizar un montón de violencia que en mí se materializaban, valga la cacofonía, como un malestar profundo, o sea, ya sean disociaciones, crisis de pánico, insomnio, ansiedad, que igual terminaron en medicación, y también tiene que ver con lo biomédico, con la eugenesia, no sé, como que el arte escénica hay un uso de la corporalidad que es súper eugenésica, que tiene que ver con el rendimiento, que tiene que ver mucho también con una corporalidad hacia el fitness, hacia la eficiencia también. Entonces las corporalidades que se desmarcan de eso aparecen como incorrectas. Y yo creo que yo también soy una persona que tiene socialización de gorda, tengo rodillas en X, entonces en realidad creo que nunca daba el ancho, nunca lograba, no sé, hacer acrobacia y hacer ser Nadia Comaneci. También a veces mi ansiedad me hacía sentir muy incómoda, muy tensa, llevar unos procesos de estrés gigantes. Entonces, siento que eso también me hizo juntarme con monstruos, con personas mutantes, y también aproximarme mucho a personas con diversidad funcional, a disidencias sexuales, de género, y creo que ahí encontré mi lugar. Entonces, toda esa resonancia me hicieron reafirmar que yo tenía una sensación como de ecología, como de que hay un todo que se organiza y que funciona y que en realidad está bien. Hace 2 años caí en una depresión muy profunda, con mucha ideación suicida, y creo que tuve dos terapeutas muy importantes, que fueron mi perro, Homero, que en realidad me emociona decirlo, pero en realidad me hizo cuestionarme en torno al antropocentrismo y al biocentrismo, cómo la vida es algo que da vuelta, cómo es algo, en realidad, de verdad, cuestionarme hacia construir una ecología diversa, porque no es inclusiva, tiene que ser diversa. Y bueno, después conocí también a David, que es el disidente más de los disidentes, un niño TEA que acompañé como arte terapeuta en un centro alternativo de educación. Y bueno, era la persona más situacionista del planeta. Una vez una profesora retó a otro estudiante y el niño se amurró y se fue a sentar a una silla, y David agarró una silla y hizo un paro en medio ahí del pasillo. Entonces, claro, como él decidió no hablar español o lenguaje cristiano, por decirlo así, es como que toda esa cinética no tuviese ninguna intención, pero en realidad me hizo percibir como la necesidad de una ecología. Y bueno, el otro día conversando con la Ale, pensando en esta ponencia, hablábamos de transitar del paradigma como en las artes como del bios hacia la zoe, o sea, como desde la individualidad, que es una individualidad también moderna, colonial,
capitalista que está como de la mano de todo lo que nosotros como militancia tratamos de abolir, porque el capacitismo, el patriarcado, el edadismo, y llegar hacia o sea, caminar hacia una como Zoe, a una creación zoética, o sea, algo que tenga que ver con esta vida ecológica que convive con otras maneras de existir, que no necesariamente tienen que ver con el individuo moderno, que es blanco, que es europeo, que también se ciña a ciertos valores. Y no sé, pues creo que en el arte, en nuestra experiencia, en nuestras prácticas, tenemos la posibilidad de existir y de ejercer esta comunión. Yo no sé, ahí Ale, ¿qué te parece lo que acabo de decir? Me parece muy, muy acertado y lo comparto totalmente, ¿no? Porque igual como estar en el arte o hacer artes escénicas o ahora es la performance, ¿no? Perdón. Estás expuesto, ¿no? Y como dice Balú, o sea, los actores, actrices, performistas, en su mayoría tienen un canon, es un canon perfecto, ¿no? Y en el teatro como que siempre hay una competitividad, ¿no? Como que tienes que ser flash, pilas, o sea, como que tienes que estar en un constante training, ¿no? En mi caso, digamos, ¿no? O sea, yo fui atleta de niña, entonces fue como retomar eso, ¿no? Porque a mí la psiquiatría, o sea, me hizo subir como, llegué a pesar 85 kilos, ¿no? Entonces me desconecté con mi cuerpo, ¿no? Y a mí el hacer teatro, no como terapia, fue como habitar de nuevo mi cuerpo, ¿no? Valorar desde mis manos, mis dedos, el mirar a los ojos, ¿no? Paralelamente que seguía siendo paciente psiquiátrica externa, estaba en la universidad y los medicamentos eran como muy fuertes, ¿no? Era como que, pero igual la logré la universidad, ¿no? Entonces el teatro a mí me devolvió como la seguridad, ¿no? El poder hablar, ¿no? Y como valorar mi cuerpo también, ¿no? Pero sí, ya digamos, cuando ya te metes en un mundo más competitivo, tal vez, entre comillas, más profesional, como que hay como exigencias también, ¿no? Y te expones, ¿no? Entonces, como que, y tienes que saber lidiar con eso y también sufres mucho, ¿no? O sea, llegas a tener mucho estrés también, ¿no? A mí hacer la obra de Ulrike Meinhof y Ulrike Grito, o sea, fue muy duro, ¿no? Fue muy duro porque tenía que estar con el director cara a cara y el actor se desnuda, es un decir, ¿no? No es que se desnuda, sino que es como mostrarse, ¿no? Y estás ahí, para el performista lo mismo, ¿no? Entonces, vivimos en una constante, en una línea, ¿no? De lidiar con eso, ¿no? Hubo un tiempo que yo casi no quería saber, o sea, no me aislé, ¿no? Tuve procesos de depresión muy fuertes por estar expuesta, justamente, ¿no? Y como que digamos que recién lo estoy retomando. Pero bueno, viendo ya a más o menos como, ¿por qué, digamos, utilizar, digamos, el arte o desde nosotras que, digamos, tenemos una formación en teatro y somos performistas, ¿no? Para mí es ponerme al servicio como una cuerpa que siente que todo lo que ha pasado, sobre todo cuando ha sido presa psiquiátrica, en mi primera instancia, que he tenido sí, la contención química que se llama, que es a través del abuso de medicamentos, donde llegas a babear, ¿no? O sea, pierdes el tiempo y los médicos no te escucha el psiquiatra, ¿no? O sea, a mi madre le decían que no crean todo lo que yo digo. Pero bueno,
Para mí ahora es utilizar mi cuerpo como un cuerpo político, ¿no? También para visibilizar no solo mi disidencia, sino las otras Igual, disidencias. Ale, Sí, que si te puedo interrumpir, dale. es que me parece muy importante como estas últimas 2 oraciones o 3 oraciones que has como pronunciado. Primero esta que decías, llegué a babear del consumo de medicamentos, y lo segundo es como no sé si la palabra era como empoderamiento, pero pensaba en agencia. Eh, eh, Pensaba igual en la ponencia anterior respecto de las maneras en que se representa en el cine. Pienso que también hay un estereotipo respecto de las personas disidentes psicosociales y neurodisidentes, también ligado a los medicamentos, que circule la cultura de masas. Entonces, todas estas babas, temblores, síntomas como parkinsonianos, rigidez muscular, tienen que ver con eso. Entonces, también la posibilidad de generar arte desde nuestros contextos, desde nuestros territorios, también genera como la posibilidad de desmarcarse, de deconstruir ese imaginario perverso, excluyente, que también hace que las personas que consumen ese estereotipo, al consumir estos dispositivos, también tengan relaciones, bueno, de discriminación, pero también de profundo paternalismo, de también querer hacer un acompañamiento, pero revictimizando también desde un lugar muy perverso y desde